Buenos días a todos. Es tan bueno estar con ustedes esta mañana y gracias al equipo de oración por guiarnos a la presencia de Dios. Si no me conoce, mi nombre es Joy Reed y soy el pastor del Dream Team aquí en Stonecrest. Y déjenme decirle que tenemos un Dream Team increíble. Creo que Dios ha puesto sueños en cada uno de ustedes y los conecta con Él en el dónde, el quién y para qué podamos hacer una diferencia para Jesús. Y entonces, tanto el equipo de alabanza como su equipo de producción, gracias por su fidelidad durante el año pasado. Ustedes han sido una parte vital de cómo estamos adorando, ya sea en línea o en persona. Has facilitado las formas en que podemos estar conectados en el año que nunca antes habíamos experimentado. Hemos aprendido mucho y me siento muy honrado de estar sirviendo junto a todos cada uno de ustedes hoy. Has hecho un trabajo muy fantástico y espero hacia dónde Dios nos lleve como iglesia. Entonces, antes de darme cuenta y brincar a la importancia de este día, solo tengo que decir que ha pasado más de un año desde que estuvimos en la pandemia. Las cosas son diferentes, tuvimos que cambiar lo que es nuestra normalidad y también el dolor de algunas cosas que perdimos. Y créeme, no voy a profundizar tanto aquí, solo quiero sacar algo de mi pecho. Realmente extraño ir al cine. Simplemente no es lo mismo ahora. Tal vez podría haber una película en que podríamos alquilar un cine completo para poder leer con mis amigos. Entonces, si puedes pensar en algo así, dámelo saber. Pero simplemente lo extraño. Extraño la experiencia, pero también extraño las películas de calidad. No hemos tenido un lanzamiento importante en mucho tiempo y eso es algo que me duele porque me encanta el aspecto narrativo de las películas, especialmente los que tienen un giro en la trama. ¿Alguna vez has visto una película así? Los que tienen una final de sorpresa o como estabas viendo una cosa y vio algo que eras completamente diferente al tiempo. Entonces, ya sea que estuvieras viendo la revelación de Kaiser Soze o viendo personas muertas o descubriendo que Rey es la nieta del emperador o que has estado viendo una película al revés todo el tiempo, hay algo en ese giro de trama que hace que la historia sea aún mejor. Y lo que me encanta de este tipo de películas es que quieres volver y verlas de nuevo para ver si hay algo que te haya dado pistas hasta la gran revelación. Buscamos esas pistas ocultas en las películas para ver si nos perdimos algo. Entonces, hay muchas cosas emocionantes sucediendo en Stonecrest y parte de esa emoción es que podemos comenzar la Semana Santa hoy. Estamos celebrando el Domingo de Ramos. Podemos compartir, reflexionar y sumergirnos en la historia de Jesús y su última semana en la tierra. Una semana antes de Pascua, pero tenemos que experimentar el Domingo de Ramos, los eventos de esta semana, Viernes Santo, antes de que entendamos la magnitud de lo que significa la Pascua. Y así, mientras reflexionaba sobre la última semana de Jesús, estaba preparando este mensaje, me di cuenta que es una historia con un gran giro en la trama. Ahora, si no estás familiarizado con esa historia, Jesús estaba viajando a Jerusalén, ya que miles también iban allá para celebrar la Pascua. Pero él sabe cómo va a terminar la historia. Y en el camino Jesús deja caer pistas a todos sus amigos y sus discípulos, a la gente, pero ninguno los entendieron. Y la forma en que describiría esta última semana es como Jesús desciende a la grandeza. Ahora, sé que eso no tiene mucho sentido, pero eso parece ser lo que Jesús hace. Va más allá de nuestro entendimiento y creo que mientras celebramos este día, Domingo de Ramos, comenzó la lección final de Jesús sobre lo que significa ser rey de la forma en que Él lo definió, no de la forma que todos los demás estaban reconociendo. Entonces, miremos las escrituras hoy y veamos cómo Jesús nos está dando estas pistas. Lo que estaba oculto o incluso lo que estaba en vista. Estas pistas nos dicen que Él es el Rey sobre tantas cosas en nuestras vidas. Solo tenemos que verlo, recibirlo y creerlo. Entonces, primero, veamos cómo Jesús es el Rey en nuestro camino. En los días de Jesús la gente estaba bajo el brutal dominio del Imperio Romano. Esto hizo que ellos desearan a un Mesías, un libertador, a un rey. Y diferentes hombres durante ese tiempo de la historia se levantarían y ganarían un grupo de seguidores. La gente comenzaría a tener esperanza de que cada uno de esos fuera el prometido, pero lo matarían o lo llevarían a la cárcel. Entonces la gente volvería a lo que parece ser una espera interminable. La vida era insoportable bajo los romanos, pero ¿qué otra opción tenían? Los días siguientes al nacimiento de Jesús no tenían ninguna idea de que en la ciudad de Nazaret ya había llegado el Mesías prometido. Al leer la historia de Jesús vemos cómo comenzó su ministerio público en la edad de 30 años. Su ministerio fue confirmado por la autoridad por la cual enseñó en las señales y milagros que obran. Los ciegos recibieron vista, los cojos caminaron, los que tenían lepra fueron sanados, los sordos oyeron, los muertos fueron resucitados, los oprimidos fueron libertados. El año del favor del Señor fue anunciado, el cautivo fue liberado y las
buenas nuevas fueron predicadas al pobre. Jesús le está dando a todos un vistazo de su reino, como lo compartió Doug Byrne la semana pasada. Y entonces todo esto fue una preparación de lo que ocurriría en la última semana de la vida de Jesús. Y así vemos en Lucas 19, vemos este evento extraordinario. Vemos la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y de eso se trata el Domingo de Ramos. Y esta historia está registrada en los 4 evangelios. Hasta esto, Jesús en realidad se había apartado de la atención pública tanto como era posible. No buscaba grandes multitudes a pesar de que a veces lo buscaban a él. No pretendía actuar para obtener la aprobación del público. Pero aquí en la entrada triunfal, Jesús finalmente está haciendo una proclamación muy pública de entrar a Jerusalén. Ahora había llegado a su momento y muy intencionalmente dirigió la atención a sí mismo. El Rey Jesús había venido. Así que en el momento de esta historia era la época del año para celebrar la Pascua judía. Miles y miles de judíos de todo el mundo conocido se habían reunido en Jerusalén. En el medio de esta celebración religiosa, donde sus pretensiones del ser Cristo serían confundibles, y entonces leemos en Lucas 19. En el versículo 28 comienza aquí. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé en Betania, junto al monte llamado Olivos, envió a 2 discípulos en cargo. Vayan a la aldea que está al frente y al entrar a ella encontrarán atado un burrito en que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, dígale, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron, pues, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida de avanza, la gente tenía sus manos sobre el camino. Al acercarse a la bajada del monte de Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que vieron. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y así, en el Domingo de Ramos, siempre damos un lugar de prominencia en nuestro pensamiento a las multitudes. En el ojo de nuestra mente podemos verlos agitando esas ramas de palmera, visualizándolos cómo colocan las prendas en el camino y podemos escuchar sus gritos en un grito de victoria. Han estado esperando esto durante mucho tiempo. Han esperado con anhelo que su Mesías venga y conquiste a sus enemigos y restaure a Israel a su antigua gloria. Esperando más de 500 años para que un rey mejore su vida y esperando una revolución. Y Jesús es su rey y mejorará sus vidas. Pero no lo hace de la forma que espera la multitud. No derroca a los opresores romanos de un destello de un momento resultano y ellos pierden la paciencia. Y vemos que dentro de una semana se vuelven contra él. Ahora, pienso, si nadie estuviera ahí realmente para gritar palma ramificada, nos sentiríamos diferentes sobre el Domingo de Ramos. ¿Jesús sería menos rey? Sabes, nuestro enfoque en la multitud del Domingo de Ramos revela que tal vez hubiéramos cometido los mismos errores que cometió la multitud original en ese día que Jesús entró. Pero también podemos encontrarnos en el mismo lugar de espera. ¿Sientes que en esta temporada estás esperando que algo o alguien termine con esa opresión que estás sintiendo? ¿Estás esperando algo que ponga fin a esta confusión, que ponga fin a esto que podrías encontrarte? Ahora, encontré una perspectiva que me ayuda a vivir con un poco más de paciencia. Ahora, si su paciencia aún no ha sido probada, estoy seguro que lo será en algún momento. Y no necesito una visión profética para saber que todos queremos que esto termine. Incluso si hay aspectos para nuestro estilo de vida actual, es necesario apreciar que la causa de esta pandemia está creciendo y el peso de la espera está aumentando. Nuestro sentido colectivo de urgencia está creciendo. Lo que sé en la literatura sobre liderazgo en la gestión del cambio, existe esta diferencia en los problemas técnicos y los problemas de adaptación. Ahora, los problemas técnicos requieren que uno encuentre la herramienta adecuada y solucione el problema. Aplica tecnología conocida y habilidad existente, hace más de lo que ya sabe. Por ejemplo, si se enciende la luz del motor de mi coche, tengo un problema técnico. Sé qué hacer, así que en mi caso llamaré a un mecánico. Crear un presupuesto es un desafío técnico. Reparar un hueso roto, aprender alemán, organizar una llamada de Zoom,
todos los desafíos técnicos, pero no todos los desafíos son técnicos. Los desafíos adaptivos son aquellos para los que las habilidades, los conocimientos y las prácticas existentes no son suficientes. Entonces, hacer más de lo mismo, más duro o mejor, no resuelve el problema. Es probable que haya creado el problema en primer lugar. Entonces, en lugar de que se enciende la luz del motor en mi automóvil, ahora diga que el problema es que tengo una nota de médico que dice que ya yo no puedo conducir el carro en una forma buena. Entonces, tengo que hacer la vida de una manera diferente, vivir la pérdida de la libertad y una nueva sensación de mortalidad. Al igual, al planificar un servicio funerario es un desafío técnico, sabemos cómo hacerlo, pero el duelo por otro lugar y aprender y vivir sin su cónyuge es un desafío de adaptación. Nadie puede hacerlo por ti, no es una solución fácil, tienes que ser diferente. Y así los victores de la multitud del Domingo de Ramos asumieron que su situación romana era un desafío técnico y que Jesús venía a aplicar la tecnología de la revuelta, pero en cambio Jesús viene a Jerusalén para abordar el problema de adaptación de un pueblo que ha dejado a Dios y se quedó atascado en violencia, injusticia y egoísmo. Y entonces el próximo no es solo una cuestión de remover un gobernante e instalar a otro. De hecho, en solo unos pocos capítulos Jesús va a llorar por Jerusalén porque el mismo quebrantamiento reside en ellos como en las fuerzas de ocupaciones romanas. Y los problemas de adaptación no se resuelven con soluciones técnicas. Simplemente nunca es así. Y saber eso me ayuda a descansar con más paciencia en estos días. Esperar en Dios y no saltar inquieto e imprudente a soluciones rápidas y todas mis respuestas de nicho habituales. De hecho, ninguno de nosotros había hecho esto antes. Nunca antes habíamos sido una iglesia en la pandemia, nunca habíamos hecho una comunidad aislada, nunca hemos vivido de esta manera y todavía nos estamos adaptando a este enorme desafío de adaptación. En lugar de perder la paciencia cuando las soluciones técnicas no funcionan, me invitan a preguntarme cuál es el panorama más amplio en lo que Dios podría estar haciendo. Sin minimizar nunca la pérdida y el dolor de indudable, podemos al mismo tiempo considerar cómo Dios me invita a ser diferente. Cómo está siendo rey en nuestra espera. Convirtiéndome en alguien que nunca había sido antes para ver lo que nunca había visto antes. Y entonces reconocer que Jesús es el Rey en mi espera, incluso si no se alinea a mi mente, puedo cambiar y puedo celebrar en la espera. Lo cual, por cierto, es en realidad la acción para los niños de primaria hoy. Esa paciencia está esperando hasta tarde por lo que quieres ahora. Y de alguna manera, en medio de este trabajo para encontrar una paciencia esperanzadora, para traer algo de paz en mi alma, el tiempo es todo en este punto. Y creo que Jesús llega a tiempo y a su tiempo. Y entonces continuemos. Pero retrocedamos para ver si hay algo más escatar que podamos haber pasado por alto en lo que Jesús estaba entrando. Así que veamos capítulo 11 de Juan, el día antes del Domingo de Ramos, y aquí es donde, si mira los detalles, Jesús se revela a sí mismo como el Rey de nuestras demoras y decepciones. Vemos aquí que en la historia de Lázaro sabemos que murió y que Jesús llega a la cena. Las hermanas de Lázaro se acercan a Jesús diciéndole que es demasiado tarde y que Lázaro murió. Entonces veamos lo que los ambos dijeron. En Juan 11:21 dice esto: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo sé que en este momento Dios te hará lo que tú pidas. La reacción de María es similar en los versículos 32. Ella dice esto: Cuando María llegó a donde Jesús estaba y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y así, cuando conocemos esto, Jesús conoce nuestro dolor y Jesús entra en esos momentos de dolor. Pero creo que el verdadero poder de la historia surge cuando leímos algunos versículos antes. Veamos en el versículo 2. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la que ungió con perfume al Señor y lo secó con pies en los cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que
por ella el Hijo de Dios se ha glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó días más donde se encontró. Después le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Entonces aquí vemos que Jesús escucha que su amigo Lázaro está enfermo. Entonces, ¿por qué decidió esperar 2 días para ir a verlo? Así que seguimos leyendo que Lázaro ha muerto. Y luego por eso de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Y así es como Jesús se convierte en el rey de nuestras demoras y desilusiones. Venía a su tiempo y lo que necesitábamos para ver para creer. Estaba dejando caer esta gran pista sobre cómo puede vencer a la muerte y en ese momento lo es todo. Así que esperó 2 días y el tercer día resucitó a Lázaro de entre los muertos. ¿No te suena familiar? Pienso para mí mismo, nadie recordaba que lo que hizo hace una semana antes de que ocurriera su propia muerte no es un gran giro de la trama, se reconoce la verdad y crees incluso en medio de las dudas. Y por eso también pienso que cuando Jesús es el rey de nuestras demoras y decepciones, le da aún más gloria y alabanza. Y solo para compartir un poco sobre el tiempo perfecto de Dios, en la última semana alabo a Jesús porque llegó en el momento adecuado. Que Él puede ser el rey de las demoras y de las desilusiones, y recientemente ha sido difícil administrar una casa llena de 5 con algunos nuevos niños adoptivos de nuestra familia. Han estado aquí desde el Día de Acción de Gracias y ha sido difícil de manejar incluso en términos financieros. Y recientemente algunos de nuestros amigos nos quisieron bendecir financieramente y estamos muy agradecidos por la comunidad que está aquí y por cómo nos han amado para ayudar bien a estos niños. Estaba tan agradecido y animado de que Dios estuviera guiando a nuestros amigos a bendecirnos, y lo que fue tan increíble fue el momento oportuno. Esto fue a mediado del mes. Generalmente me pagan en ese momento a través de depósito directo y al mismo tiempo tenía algunas facturas automáticas para que me pagaran. Y por alguna razón esta vez me acaba de pasar esta semana, hubo algunos problemas como depósito directo y todas las alabanzas a Dios. Si no fuera por ese regalo generoso, estaría mirando hacia arriba desde un agujero bastante grande y mirando algunos carros sobre giro. Y estoy seguro de que muchos de ustedes pueden compartir momentos en los que Dios apareció para lucirse. Incluso si todavía estamos esperando, incluso si estamos decepcionados o incluso si sentimos que Él se está retrasando, Jesús no te defraudará. Jesús es el rey de nuestra espera, de nuestras demoras y desilusiones, pero también es el rey de nuestras expectativas. Así que Jesús sanó a Lázaro, las noticias viajan rápido y por eso es que tanta gente está reuniéndose. Y mientras esta multitud descendía a Jerusalén con Jesús, otra multitud salía por la puerta oriental de la ciudad de Jerusalén. Y así leemos en Juan 12. Al día siguiente, muchos de los que fueron a la fiesta se enteraron de que Jesús dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que estaba pasando. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido lo que se había escrito de él. Y la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos seguía difundiendo la noticia. Y se convirtió en un rey eterno que libraría a muchos de la condenación y la esclavitud del pecado y nos reconciliaría con Dios. Jesús vino como el verdadero pastor de la tierra que había venido a quitar los pecados del mundo. Jesús estaba cumpliendo las profecías de Zacarías 9:9 que se habían escrito 500 años antes y dice esto: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Así que Cristo, como Rey de Reyes, entra a Jerusalén en un burro, y esto fue una acción humilde. Por lo que incluso hoy podríamos esperar la tal precesión de la realeza, pero en Jerusalén estar en un burro era un lugar común. Los burritos sirvieron típicamente como un transporte diario a lo largo de su vista diaria para ser visto en las calles
Al seguir el ejemplo de Cristo, al servir al Señor, nuestro enfoque debe ser obedecer con humildad. Pero aquí es donde este símbolo de paz y la forma en que Jesús entró para aquellos que estaban adorando como rey. Sus corazones no estaban en el lugar correcto, sus expectativas no coincidían con lo que Jesús realmente era. Y al seguir el ejemplo de Cristo, especialmente en su última semana de vida, Él continúa desafiando nuestras expectativas de un rey. Jesús está esencialmente descendiendo hacia la grandeza y, sin embargo, esta dirección hacia abajo es contraria a todo lo que nos rodea. Nuestra carne, nuestro tirón gravitacional hacia el mundo nos empuja incesantemente hacia arriba para dominar y controlar a los demás. En nuestro vocabulario cotidiano, abajo, no hay una palabra que digamos que es tan buena. La forma en que lo usamos traiciona nuestras actitudes. Abajo y fuera, caída y desanimado. El abatimiento está reservado para los deprimidos, los derrotados, los débiles, los pobres. Y por el contrario, el antónimo hacia abajo es hacia arriba, hacia el futuro exclusivo, de alta clase. Hacia arriba conlleva un atractivo más atractivo para todos nosotros, un lugar atractivo. Es una dirección que queremos tomar en nuestra vida. La atracción hacia arriba es tan poderosa que es una atracción que usa el orgullo y el egoísmo para su ladrillo y cemento. Y la influencia de este empuje hacia arriba se siente tanto en la iglesia como fuera de ella. Pero los que optaron por resistir el tirón, los que eligieron seguir a Jesús descendiendo a la grandeza, son siempre los que saborean la mayor parte del favor y el gozo de Dios. Nunca he dejado de maravillarme de cómo los caminos de Dios son tan diferentes de los caminos del mundo. Considere, por ejemplo, algo de la lógica contraria que se encuentra en las Escrituras y nuevamente más pistas de cómo Jesús se define a sí mismo como un rey en su reino. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2 versículos después, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En Mateo 18:3 dice, y digo la verdad, al menos de que cambies y te vuelvas como niños pequeños, nunca entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué tal en Mateo 10? El que encuentre su vida la perderá, y el que la encuentre su vida por mí, lo que pierda su vida por mí la encontrará. En Santiago 4:10 dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Y así, mientras miramos hacia adelante en la Semana Santa, podemos ver cómo Jesús iba hacia adelante lentamente a la grandeza. Entonces creo que este pasaje que resume lo que Jesús hizo en su vida y su descendencia a la grandeza, podemos mirar Filipenses 2. Y dice esto, por lo tanto, si tienes aliento de estar unido a Cristo, si algún consuelo es el amor, y si algún compartir en común en el Espíritu, si hay alguna ternura y compasión, entonces haz mi amor completo, siendo ideas afines, teniendo el mismo amor, siendo uno en espíritu, teniendo una mente. No tengas nada por ambición egoísta o vanidad, más bien con humildad valoren a los demás por encima de ustedes mismos, sin mirar a sus propios intereses, más bien mirar a los intereses de los demás. Y así en el versículo 5 dice, en sus relaciones entre ustedes tengan misma mentalidad que Cristo Jesús. Entonces Jesús no solo es nuestro Salvador, es nuestro modelo de cómo vivir de una manera que agrada al Padre. El apóstol Juan lo expresa así. Quien dice vivir en él debe caminar como lo hizo Jesús. Y la actitud que mejor describe a Jesús es desinterés por sí mismo. Así que miremos de nuevo el descenso del Señor a la grandeza. En el versículo 6, quien siendo Dios por naturaleza no consideró la igualdad con Dios como algo para ser usado en su propio beneficio. Entra en nuestra espera, en nuestras demoras, en nuestras decepciones, en nuestras expectativas. Versículo 7. Más bien se hizo nada al tomar la naturaleza misma del siervo, hecho semejanza a los humanos. La última vez en esta semana le lavó los pies a los discípulos, es acusado, juzgado, torturado. Versículo 8. Y al ser encontrado en apariencia como un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso muerte de cruz. Y Jesús murió por nosotros, por nuestro pecado. Él cargó con el castigo para que nosotros no tengamos que hacerlo. Y luego, comenzando en el versículo 9, vemos la maravilla de Dios contra la forma cultural de hacer las cosas. Con Dios el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Porque Jesús se humilló a sí mismo, porque Jesús fue obediente. En el versículo 9 leemos esto. Por eso Dios lo exaltó al lugar más alto y le dio el nombre que está sobre todo nombre, que en todo el mundo
toda persona se incline en el nombre de Jesús, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua diga que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y a lo largo de este pasaje y en la vida de Jesús, especialmente en su última semana, vemos este tema asombroso del desinterés de persona, de uno mismo. No debemos hacer nada por ambición, egoísta o vanidad. Humildemente debemos considerar a los demás más importantes que nosotros. Debemos velar por el interés de los demás, no solo por el buen número uno. Debemos tener la misma actitud de Cristo, quien renunció a sus derechos, quien se humilló, quien se convirtió en siervo. Y esta soberanía de Dios también actúa en cada área de nuestras vidas. Ordenó los detalles de la entrada triunfal de Jesús siglos antes de que sucediera. Está moviendo nuestro mundo hacia su conclusión en el regreso de Cristo. Incluso en medio de nuestras luchas y fracasos, Dios ha prometido que aquellos que han puesto su fe en Él serán hechos como Cristo. Dios terminará lo que ha comenzado. Podemos hacer de Jesús el rey de nuestras expectativas y seguirlo sin importar lo bajo que Él vaya. Y estoy seguro que tal vez estés en esos lugares de espera, o tal vez estás decepcionado, tal vez sus expectativas no han sido cumplidas, pero tienes que saber que Jesús quiere ser rey en todas esas áreas. Y creo que esto nos llama al arrepentimiento, que cuando llegamos al final de nosotros mismos, ya no tenemos las respuestas, tenemos que recurrir a alguien o algo. Tenemos que humillarnos y entender que tal vez, como lo dijo Juan el Bautista en el momento, que Él debe aumentar y yo debo disminuir. Y entonces Jesús te invita a que te vuelvas a Él, como Dios explicó la semana pasada, que el arrepentimiento es una transformación. Tenemos la oportunidad de ser transformados por Jesús y que no nos volvamos hacia la izquierda o hacia la derecha o los ídolos, como el pastor Jeff habló hace un par de semanas, que no adoramos a un Dios falso o que no adoramos al Dios verdadero en una forma falsa, pero que tengamos verdadera adoración del Dios verdadero, que nos volvamos a Jesús sin importar lo que nos enfrentemos o sin importar cuán bajo debamos de ir para encontrarlo. Y lo asombroso aquí es que cuando nos arrepentimos y decimos, Jesús, no puedo hacerlo por mi cuenta, no tenemos que hacerlo. Ese es el don asombroso del Espíritu Santo, en cual nos volvemos de nuestro pecado, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y Rey. Y Él está con nosotros y con nosotros. Entonces oremos juntos. Sea que conozcas a Jesús o no sabes quién es Él verdaderamente, podemos tomar un paso hacia adelante con Él. Jesús, fijamos nuestros ojos ante ti y declaramos que tú eres Rey. Estás en el lugar que te corresponde. Nos conoces nuestra historia y conoces el final. Y Espíritu Santo, ayúdanos a conocer más a Jesús. Ayúdanos a no perderte a ti, Jesús, esta semana. Ayúdanos a recibir tu verdad y amor por nosotros y a reconocer lo que hiciste y cómo lo hiciste. Así que gracias por invitarnos a algo más de lo que jamás podríamos soñar o imaginar, algo más de lo que podemos esperar, algo que va más allá de nuestro propio entendimiento. Entonces, Padre, te pido que aumente nuestra fe para creer en lo imposible. Señor, tú creces y nosotros menguamos. Y por mientras que seguimos tu ejemplo de humildad y sacrificio, para que tú nos lleves adelante a la victoria. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.